Mil mensajes. Hoy estamos con el número 078. El número 78 nos lleva una idea muy importante en la vida, que es la de los placeres. Y sobre todo en este caso nos manda a que revisemos los placeres. Y esta revisión de los placeres es muy buena. ¿Por qué? Porque muchas veces o hemos cambiado de placeres y no nos hemos dado cuenta de esto y seguimos insistiendo en buscar este placer en cosas que ya no nos los dan tanto, o la necesidad de hacer el placer más maduro, más responsable, de cambiar la forma de expresión del placer. Entonces creo que este mensaje del mensaje 78 de estos mil mensajes es estupendo. ¿Estupendo para qué? Entonces, para preguntarnos qué es un placer y sobre todo para buscar las actividades, las acciones que por parte nuestra o que hecha por los demás nos generan esa sensación de placer. Diciendo nuevamente que el placer es para nosotros un concepto muy importante porque todo placer es una satisfacción interna que se produce a través de estímulos. Esos estímulos pueden ser los sensores, y de hecho lo son, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y esta capacidad sensorial nos va a ubicar en tres tiempos. En el tiempo pasado, a través de los recuerdos, también en el tiempo futuro, a través de las fantasías, y en el tiempo presente, a través del contacto que podamos hacer con las diferentes realidades a través de nuestros sentidos. Los sentidos y los tiempos se unen para generar y probablemente incrementar nuestra sensación de placer, esa satisfacción interna, ese estado de gozo interno que es todo placer. El placer nunca es externo, el placer se siente dentro. Y esto, yo creo que esta revisión de placeres nos lleva a una revisión que decía que tiene dos finalidades, una actualización. Y esto nos lleva a los mapas de placeres. Yo creo que todo ser humano consciente, todo ser humano con capacidad para sentir placer, tiene que tener una especie de mapa que le sirva de cuáles son los placeres fundamentales. Y esto por supuesto no es rígido, esto no significa que a través de estos mapas de placer van a estar estos placeres nada más, y cuando los jerarquice y sepa cuáles sus placeres o cuáles son sus placeres fundamentales, no es que otros no puedan aparecer, es dinámico por supuesto, pero estando muy claros en actividades que nos generan placer, entonces nos damos cuenta realmente de cómo podemos buscarlos, de cómo podemos disfrutarlos, de cómo podemos motivarlos, de cómo podemos sentir unos buenos niveles de satisfacción, los placeres. Nosotros en nuestra página web www.robertodebries.com hay inclusive una categoría y se llaman los placeres, y ahí trabajamos para un congreso hace algún tiempo 69 placeres que no tienen relación únicamente con el sexo, sino que están relacionados con cualquier actividad humana. Por eso, en este mensaje yo me atrevo a preguntarle, ¿usted conoce qué le genera placer? ¿Usted conoce cuándo siente un placer intenso? ¿Cuáles son las actividades o cuál es el ambiente o qué requisitos tiene que tener un placer para que para usted sea intenso? Y luego de esto usted puede inclusive revisar esa lista, a lo mejor y probablemente hay muchos más placeres, pero placeres como, por ejemplo, el placer de conversar, el placer de ver arte, el placer, por supuesto, el placer de comer, el placer de cocinar, el placer de la jardinería, el placer, y hay entonces toda una gran cantidad de placeres que le sugiero busque en esta categorización porque están como muy claramente explicados y con algunas reglas para que usted intensifique el placer que le genera, por ejemplo, cualquiera de ellos, teniendo conscientes que los placeres fundamentales a los cuales nos dirigimos la mayoría de las personas
Mientras no pensamos mucho en el tema, probablemente sea el sexo, la actividad sexual, una actividad placentera per se, también la actividad de la comida, los viajes, dormir, esos son actividades que generan placer. Pero lo importante es que usted revise los placeres. ¿Qué le genera placer? ¿Por qué le genera placer? Es decir, racionalizar esta parte del placer no se lo va a quitar, inclusive se lo va a aumentar. ¿Para qué usted siente placer en alguna actividad? Y buscando el para qué, probablemente muchos placeres se vayan a extinguir con el paso del tiempo porque consiguió el para qué, pero otros placeres mucho más intensos y a lo mejor también mucho más completos van a aparecer en su repertorio hedónico, en su repertorio de placer. Esto mismo, este mapa de placer, también hágalo con la gente que ama, con su pareja. Y trate siempre entonces, y esto es un consejo, trate de unir sus tres fundamentales placeres. Trate de vivirlos al mismo tiempo y vea si esto es posible. Si es posible unir, por ejemplo, el viaje, el sexo y la comida. Y si la pareja suya también comparte gran parte de estos placeres, imagínese qué gozo va a tener el placer, toda la motivación, todo el disfrute, toda la satisfacción para que usted tenga un placer que realmente vaya a cumplir su cometido. Y que cumpla el cometido, el placer, es que usted tenga más felicidad, que usted además tenga mucho más dicha y que usted tenga una mejor calidad de vida. El placer, relaciones fundamentales con los deseos que van mucho más allá de las obligaciones que tenemos y de las necesidades, pero recordando siempre que todo placer, para que sea un placer visto éticamente, tiene que ser un placer responsable, tanto con usted como con los demás. Este es el número 78 y habla de la revisión de los placeres. Será hasta el próximo mensaje de estos 1000.